presente. Ya veo que nuestro Señor y su organización se hicieron ese gran sacrificio de todo corazón para que nuestros invitados internacionales, como ella dice, que se lleven algo bonito de aquí, de nuestro Livingston y de nuestra raza garífuna. Como en esa clase de evento, estoy hablando español para los que no saben hablar garífuna. Pero como soy garífuna mujer, la garífuna afrodescendente, entonces dedico esas palabras a mi raza garífuna y a nuestros hijos, nietos, futuros niñez profesionales para el día de mañana. Hoy ustedes seré mi amiga Lupungi Lupapa, la ulón de Noya Lupo árabe la neta fulazo, le lube la neta fulazo. Mama hapuito mere guarani, halamina, lupaba y le jaruga be. Hawu be su jabristo, lutna que huiri kuni sereme Lupungi Lupapa hawu cara ama maestro lugar. Ha, ichu bilaruga, lugawara bela. Harufu tahanei wanichuku con wasabi. Luti na aba poni wabu na basalalo wabu le hadebe. Mama habidu nero warami itawanamo. Anya hadani na kubani. Ita la mende kumani duma yu kenya e bidu nero wanamo a dumwe hamne garifu na hong warani. Dele na gamu chumani da hatuma da hairani mtuweni hiru tumaninde. La kaba wingi na mo. Pero dele katina na punta. Apina hamuti punta. Agora batana bebe hon kada aba gubule. Luka yani pa garifu na hon kisani. Wagia Amerika nituwa milidere dabo wabu ya widi merigo. Atumo le hamuti anke makamu mamame warani garifu na. Bachitu rade garina meriga. Garifu na hayani wabu yukarani. Hiru dipi. Luyana liga pulafu lelani na garifu katubani anyana waraki mama tupendu bebe kanago pero ana wakumule garifu na ho que están diciendo mami pero poco de mama nateka yendo manyo bunda bebe kinania lo hago le hadidu lukuda mwe wanichu kumbarana itara meme lango galu deme na nome lo nigri tululu lo nigri tukeja. La Dantibali tiene que tener descendencia mía. Tenemos que enseñarle nuestra lengua a nuestros hijos. Así como se visten esa ropa bonita, así como bailan el punta, así como saben cocinar el tapao, el baruru, toda nuestra comida, también es bello oír una muchacha hablando garífuna. Es lindo. Se lo doy de tarea. Amén. Bienvenido sea que ya la fiesta está comenzando y va a comenzar. Sinceramente, una risa de aquí para mí. Me voy a dormir tranquila. Yo creo que a todos ustedes, señores, que se vinieron de la capital, espero que lleven algo de nuestras raíces, la buga garina duguadilla, de nosotros los garífunas. Los garífunas somos ricos en nuestra lengua, en nuestra cultura, en nuestra comida, y no solo de baile, porque hay garífunas licenciados, doctores, ingenieros. El garífuna es rico, mis hermanos, de todo hay, no solo de baile, no solo de vestidura, también profesionista. Bienvenido sea y buenas noches. Fuerte el aplauso para la señora Tomasa, que ha dado un mensaje que insta a los niños y a los jóvenes recuperar nuestro idioma. No hay que perderlo. Eso es riqueza, hablar varios idiomas. Entonces, como ustedes saben, todos los años la Asociación Afroamérica 21 trata de recuperar nuestras historias, nuestras raíces negras en
gobierno. Pero quiero pedirle de favor, todas recordarán a una gran aliada que precisamente en esos días, el año pasado, dejó de existir. ¿Se recuerdan quién es? Una gran lideresa que estaba en todo, que estuviera aquí con nosotras. ¿Se recuerdan? ¿Quién? La señora Zaida Ávila. Vamos a dar un minuto de silencio y acompañada también un minuto de silencio para doña Elena Zupal, que acaba de fallecer. Hemos perdido dos grandes mujeres de vida de ministro. Entonces, favor ponerse de pie, porque estoy segura que Zaida nos está viendo. Favor ponerse de pie. ¿Quién va a tomar el minuto del tiempo? Desde ya. Bien, así como dimos ese minuto de silencio para esas dos grandes lideresas, vamos a dar un minuto de aplauso fuerte para esas dos grandes mujeres que se nos han unido. Más fuerte el aplauso. Muchísimas gracias. En esa noche contamos con la presencia de una hija de la señora Zaida y dos hermanas que quiero que pasen al frente, por favor. Y la hija que venía con ustedes de la ciudad capital y desconocen ese sentimiento de ella hacia su madre. ¿Alguien de ustedes tres puede contar algo de Zaida? Que en todo estaba junto con nosotros. ¿Quién va a hablar? ¿Jovita o la hija? Es Sandra, hija de Zaida. Buenas noches a todos. La pura verdad, casi la mayoría de los que están acá conocieron a mi hermana y sabían muy bien cómo era ella. Una mujer espectacular, que cualquiera que tuviese problema, si ella llegase hacia mi hermana, ella le resolvía el problema. Ella era una mujer carismática, una mujer que la pura verdad no puedo describir a mi hermana, porque de verdad que ella tenía un buen corazón. Y yo la recuerdo, bueno, nunca la voy a dejar de recordar también, a pesar de que le he pedido al Señor que me dé fortaleza por ella, porque cualquier cosa que yo le pedía a mi hermana, ella me lo hacía. Cualquier cosa. Por eso yo no tengo remordimiento de conciencia de que mi hermana se haya ido, pero es un dolor tan profundo que no lo podemos superar. Y espero en Dios que lo supere. Pero mi hermana Zaida, yo sé que ella está en la presencia del Señor, porque ella tenía un buen corazón. Cada actividad que mi madrina hacía, ella siempre estaba presente. Ella era la fotógrafa de mi madrina. Cualquier actividad que mi madrina hacía. Y era una mujer emprendedora. Cada vez que ella salía, yo le decía a ella, ¿para dónde vas? Mi hermana, ya me llamaron. ¿Vos sos la que te vas a sentar aquí? Yo no, porque yo soy una mujer emprendedora, entonces voy a ir a la reunión.
él no le importaba nada, empacaba a su esposa y él se iba. Así es que yo sé que mi hermana está aquí, está acá con nosotros, feliz, porque como les vuelvo a repetir, cualquier actividad que mi madrina organizaba, él estaba ahí. Entonces yo sé que aquí está compartiendo con nosotros. Solamente eso lo puedo decir, mis hermanos, porque si yo hablo de mi hermana, solo con las anécdotas que vamos a hablar, termina todo ese bello arreglo que mi madrina le ha organizado a cada uno de los países que están acá. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Como casi la mayoría del pueblo ya me conoce, ¿verdad? Y también conocí a mi señora madre, que en paz descanse. No vamos a decir esa palabra, pero pues toca. Mi mamá, pues, está de más hablar, porque los hechos hablan por sí solos. Entonces, estamos a muy pocos días de volver a revivir situaciones que hoy en día, pues, a nadie le gustaría vivir. Y pues, le agradezco también a ella su gran fortaleza, su bendición que ella me da para continuar y estar de pie. Tal vez me pueden ver sonriendo, pero por dentro pues cada quien llevamos nuestras situaciones. Hoy en día no está ella presente físicamente, pero espiritualmente yo sé que ella está aquí con nosotros. Ha estado en varias situaciones. Y pues nada, solo nos toca recordarla como ella era. A veces no quisiéramos llorar, pero toca. Aunque tal vez pueden decir por qué uno llora, por qué eso, por qué lo otro, pero hay que hacerlo porque si nos guardamos todo ese sentimiento, pues quizás nos vamos detrás de ella, que ni Dios lo quiere. Hay mucha vida por delante y hay muchos pasos que seguir, legados que ella dejó, y primeramente Dios, esto es uno de muchos eventos donde tal vez me estarían viendo, tal vez es como verla a ella, pero no es por quererla ver a ella, sino que personalmente igual me sirve. Me he dado cuenta de que no era de mala fe que ella me decía, mira, involucrate, andar en reuniones. Hoy en día me doy cuenta de que eso vale mucho. Solo eso voy a decir para no decir mucho porque si no. Buenas noches. Bueno, ya se concluyó todo. Muy agradecidos nos sentimos. No contamos con eso. Ahora me doy cuenta que era Zaida. El amor de cada ustedes que ustedes le tuvieron. Ustedes se dieron cuenta que Zaida allá, Zaida acá, a pesar que ella parecía de su corazoncito, pero todos nosotros cabíamos en este corazón. Y una cosa que le encantaba a mi hermana, oírme cantar en garífuna. Y una de las canciones que a ella le gustaba, dice así: dice Lué Bungiyu, ni agua bureme, Abaramu, que mundo no manda ni dueño. Ese para todos ustedes, todas las que tienen problemas, que no se nos olvide que Dios siempre está con nosotros. En este momento, Jesús está aquí con nosotros también.
problema. A todos, cada uno de ustedes aquí, a la Señor Gloria, nunca dejemos de pensar que Dios está con nosotros. En este gran maravilla de evento que está pasando esos 2 años, que está cumpliendo esa organización de afrodescendientes, se lo aseguro que el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias por ese 1 minuto de silencio a lo que era mi hermana Maribel. Gracias, gracias Señor. Amén. Muchas gracias. Quiero pedir disculpas al público porque me cuesta ver bien todo y debí empezar con la oración. Disculpa. Hermana Mary, por favor. Mary Lambe, por favor. Vamos a escuchar una oración en garífuna para que las compañeras que nos visitan de otros países vean que la mujer garífuna también con sentido de pertenencia cultural alaba a Dios. Bien bonito, ¿no? Guño, buenas noches a todos y a todas. Bueno, generalmente en cada actividad siempre invocamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En este bello momento le vamos a dar gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros aquí presentes y por aquellos hermanos que se nos han adelantado. Lina orale, vichina wiri munilo masereme, luago chibungio le sierpe, luago wabagari, lumagesto agu hafro buha, agu yupanyaba nyawabari. Ame warengu Bongi uchile, bongi virahu, bongi usifiri santo. Pero buiti mati wa yumuro bulu wagu chibungi ala wahema. Adaga lina ne waremuha, wafure dunya niawiyas. Kirena dina ali baba, lara irono sayyiginye. La chibune sonifigo Gelena dinali baba Gelena dinali baba La yono usaidiye La chibune sonifigo Gelena dinali Dice
biri chile la baro abo adu wana le babu seru baya bo okay se la adu no sier rubo we ga feo bunye to la ne na sangwe seru tu boy wachara kai seru tu mani ha chara feo migi na bawa ruwe go to le do le men sigo dice que dar do bawa de que son muri mani Aba yang mengukul winaku laulita Jesucristo ame wareng boleh dari ruku cili ira afro gobong fulipi kita wabirinya wabinganya atamunya so atalagu mesera Seremi Mary, un poco de espiritualidad garífuna a cargo de la señora Mary Lambert. Ahora vamos a escuchar el himno nacional del pueblo garífuna, de pie nuevamente. Hoy es una noche de gala, tenemos que ser aeróbicos, por favor. Atención, el himno nacional del pueblo garífuna. Ay,
Centroamérica, el pueblo de Honduras, Guatemala y Belice son los países que tienen presencia garífuna. Y si lográramos compenetrarnos en el contenido del durumen, es lamentable, es de tristeza, pero sin embargo, aún estamos vivas, producto de nuestra resiliencia y tolerancia. La cultura garífuna se mantiene siempre con nuestros rasgos culturales transmitidos por nuestras abuelas. Muy bien, siéntense un minuto. A continuación, por respeto a la presencia de mujeres de Centroamérica que asisten a nuestro evento, por favor, de pie nuevamente. Vamos a escuchar, de pie, vamos a escuchar el himno de Centroamérica. Honor a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y también. Escuchémoslo. ¿Por qué se conmemora el 25 de julio? A cargo de Carla Flores. Carla Flores, ahí está tu música para interesar. Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder tener la oportunidad de expresarme frente a cada uno de ustedes
como lo dijo nuestra maestra de ceremonia, mi nombre es Carla Flores, soy integrante de la Asociación Afroamérica 21 y voy a resumirles a cada uno de ustedes el por qué se conmemora el 25 de julio como el Día de la Mujer Afro-Latinoamericana, afrocaribeña de la diáspora. Resulta que el 25 de julio del año 1992, 400 mujeres más o menos, pues de 32 países se reunieron en la República Dominicana para luchar y fortalecer esa lucha contra el racismo, la discriminación y el patriarcado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotras como organización, como sociedad civil? Cada 25 de julio conmemoramos este día y reivindicamos la lucha de aquellas mujeres de hace 30 años. Entonces, esa es la historia. Muchísimas gracias y bienvenidos a cada uno. Muchas gracias, señor Carla. Bueno, vamos a empezar con la parte artística tan esperada esta noche. Vamos a la compañera de Panamá que se haga presente aquí en el escenario, por favor, y se alistan las panameñas. Mireya, te van a dar un homenaje específico. Bueno, arranquemos. ¡Aplausos!
Muy bien, chicas, felicitaciones. Mireya, un gran homenaje para ti, listo para Panamá. Mireya es una gran lideresa en la ciudad de Panamá. Ok. También Mireya, perfecto. Muy bien, Mireya. Aplauso fuerte para esas niñas, por favor, y su maestra. Waldis Cruz, a la pista. Colombia. Waldis. ¿Te puedes sentar, Waldis? Si quieres bailar con ella. Siéntate. Vamos, Colombia. Aplauso, compañeras. Fuerte el aplauso para Colombia. Colombia. Licenciada Ann, por favor al escenario. Y se alista Costa Rica.
Narique, para. Top Jamaican. Everybody love banana. I mean, you like it. Nice, nice. Sweet, sweet. Big, big. Fat, fat. Young girl like it. Old lady like it. She don't like it. I don't want it. Banana. Banana taste. Banana pepper sauce. Banana travieso. Banana chiquito. Está la maestra, no se atiende bien la maestra. Alguien viene de sus alumnos. Vamos, Vanessa. Esos son
lugar más lejano de América del Sur. Por favor, Cecilia. Perú. Perú. El grupo de Silda, de Lepagón. Lepagón 1. Sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo del medio, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo del medio, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo del medio, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este llegó. Lo hizo negro, que no soy yo. Este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor. Lo hizo con mucho arte. Y ahora lo canto yo.
que hoy también era un momento propicio que enseñáramos que no solo Carimba había en Guatemala. Ella decidió dar un homenaje también con la presencia de la marimba. Vamos a escuchar a la señora Winnie con sus alumnas, que ella tenía un grupo multiétnico y ella dijo que quería dar esa oportunidad. Ella se inventó ese baile. ¡Aplauso para Romario! Ellas también somos Guatemala, ¿ok?